Padre, muchas gracias por esta hora. Gracias, amado Dios, por este tiempo precioso. Gracias porque estamos aquí en tu casa, Señor, y venimos a adorarte, venimos a alabarte, pero sobre todo, Señor, venimos a que tú nos hables, amado Dios, para que tú seas tratando con nosotros cada día a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, en esta mañana, háblanos. Te necesitamos, queremos, Señor, de tu palabra, queremos que tú nos hables y que, Señor, esta palabra llegue a hacer un efecto en nuestras vidas, Señor, en las casas, en las familias, en los padres. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este tiempo. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Puede ponerse en pie. La historia que hoy quiero compartir con ustedes también la encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. También encontramos la historia. Y, hermanos, voy a enfocarme en esta mañana un poco acerca en los padres, pues precisamente hoy en día se está celebrando ese día, pero la verdad es el día del Señor, amén. Cada día es el día del Señor. A menudo nosotros escuchamos preguntas de padres que dicen: ¿qué hago yo para que mis hijos me obedezcan? ¿Qué hago yo para poder instruir mis hijos para que sean rectos, para que sean obedientes, para que lleguen a ser hombres ejemplares o mujeres ejemplares en el futuro? Y muchos padres se preguntan, y algunos cristianos dicen: Señor, que Dios me dé sabiduría. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Escuche bien eso, porque esa palabra es clave en nuestra vida, en nuestro liderazgo como hombres. El temor a Jehová es clave, porque si usted aprende a temer a Jehová, va a enseñar a sus hijos el temor de Jehová también. Amén. Y sus hijos se lo van a enseñar a sus hijos, y eso va a suceder de que va a haber la bendición de Dios en su familia, en sus hijos, en su generación. Esta mañana quiero compartir con ustedes. Usted puede llamar este mensaje la bendición de Dios en su casa, o puede llamarlo la presencia de Dios en su casa. Y cuando digo casa, me refiero a su familia, me refiero a su generación. Amén. La historia nos habla acá de un hombre llamado Obed-edom, y yo quiero hablar un poco acerca del contexto de este hombre, pero voy a hacer la comparación de dos hombres. El arca del pacto, o el arca de la alianza, como la llamaban, simbolizaba la presencia de Dios en aquel tiempo. Era un cofre que tenía algunas cosas ahí que representaban, pero realmente la presencia de Dios estaba ahí. Durante 7 meses, los filisteos habían tenido esta arca con ellos y había causado grandes estragos en los filisteos, de tal manera que ellos decidieron devolver esa arca. Pero esa arca, según allá en el capítulo 7 de primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, si usted quiere buscarlo, anotarlo, llevaron esta arca a la casa de un hombre que se llamaba, era un levita también, Abinadab. Abinadab tuvo el arca durante 20 años en su casa. Esa arca que representaba la presencia de Dios, la llevan a casa de este hombre Abinadab. Y yo le voy a hablar hoy en día de estos dos hombres, pero como padres, como sacerdotes, como cabeza, como líderes de un hogar. Tanto Obed-edom como Abinadab. Pero dice la Biblia, o dice la historia, de que llevaron a esta casa el arca del pacto. Y Abinadab la tuvo durante 20 años. La situación es que en la casa de Abinadab no sucedió nada como lo sucedió con los filisteos. El arca del pacto en la casa de Abinadab no hizo nada. Durante 20 años no hizo absolutamente nada. Habían ungido a un hombre como sacerdote, era el hijo de Abinadab, que se llamaba Eleazar, que este hombre era el único que podía tocar el arca del pacto. Los otros dos hijos no podían hacerlo. La diferencia es que más adelante la historia dice, en segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 11, que fueron a traer el arca del pacto después de 20 años a la casa de Abinadab y la llevaban hacia la ciudad de David,
Pero en el camino sucedió algo que causó la muerte de uno de los hijos de Abinadab. Entonces David decidió no llevar el arca del pacto a su ciudad, sino que decidió dejarla en la casa de otro hombre, de otro levita llamado Obed-edom. Y en la casa de Obed-edom sucede lo contrario que sucedió en la casa de Abinadab. Lo que sucede en la casa de Obed-edom es que no estuvo 20 años el arca estuvo solamente 3 meses. Y durante esos 3 meses surgió algo tremendo en la casa de Obed-edom. Lo que surge en la casa de Obed-edom, la gente empieza a ver que este hombre, el siguiente día de haber tenido el arca del pacto en su casa, empezó a ser bendecido. Y la gente empezó a notar que la casa de Obed-edom estaba siendo bendecida. Obed-edom era bendecido, era prosperado, pero no solamente él, sino que la Biblia dice que también su familia, sus hijos, empezaron a experimentar una bendición tremenda en sus casas. Que en 3 meses este hombre recibió la bendición que usted no se puede imaginar. La pregunta es, ¿por qué no sucedió lo mismo en la casa de Abinadab, que estuvo 20 años, y por qué en la casa de Obed-edom, que estuvo 3 meses, sí sucedió lo que sucedió? Estos 2 hombres nos dan una gran enseñanza a usted como padre de familia, a usted como líder, a usted y a mí, nos dan una gran enseñanza, porque nos dan 2 ejemplos de 2 tipos de personas que hoy voy a hablar. El primer ejemplo que Abinadab nos da, y me voy a enfocar en este hombre como padre de familia. Tiene a 3 hijos. Uno de ellos es Eleazar, el otro es Usa y el otro se llama Ahío. La Biblia dice que oraron por Eleazar para que él tocara el arca del pacto. Este hombre Abinadab sabía perfectamente lo que significaba o lo que simbolizaba el arca del pacto. Sabía que no era simplemente un cofre, sino que eso representaba la presencia de Dios. Este hombre tenía conocimiento de lo que sucedía con el arca del pacto. Ahora él la tiene en su casa. Es el hombre más bendecido. Es el hombre que tiene un gran privilegio de tener el arca del pacto en su casa ahora. Pero él es un padre. Escuche, porque 20 años después, la Biblia habla de sus hijos, de Usa, uno de los que murieron por querer tocar el arca del pacto. Quiere decir que 20 años anterior, Usa quizás era un adolescente. Usa quizás era un niño solamente. Quiere decir que Abinadab tuvo la oportunidad durante 20 años enseñarle a sus hijos el valor que tenía esa arca. Durante 20 años Abinadab tuvo la oportunidad de enseñarle a sus hijos qué simbolizaba el arca y cómo debían de tratarla y cómo debían de estar ante esa arca, porque representaba la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Es que Abinadab, al parecer, no enseñó eso a sus hijos. Estoy hablando un contexto de lo que está en la Biblia en el capítulo 7, pero parece de que Usa ignoraba lo que simbolizaba el arca del pacto. La historia dice que cuando David va a traer el arca y van en camino, la llevan en bueyes, en unos bueyes. De repente Usa, uno de los hijos de Abinadab, ve que el arca está queriéndose caer porque los bueyes van caminando y él corre y quiere sostener el arca con sus manos. Y de pronto, inmediatamente sucede algo que nadie se esperaba. En ese instante, Usa murió por querer tocar el arca. Pero Usa tenía una buena intención. Lo que va detrás de todo esto es que cuando alguien tiene bien claro algo, escuche esto, cuando una persona tiene bien claro lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, hace lo que tiene bien claro. ¿Me estoy dando a entender? Quiero decir que Usa, como hijo de un hombre que tenía el conocimiento de lo que era el arca, que había estado 20 años en su casa el arca, debía de tener bien claro de que el arca no la podía tocar. Mas sin embargo, en ese momento él quiso tocarla y al instante murió.
Eso dice mucho de un padre. ¿Sabía usted eso? Sabía de la enseñanza de un padre. Parece que el padre de Usa no le enseñó estos principios, no le aclaró o no pudo entender Usa durante esos 20 años esto. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque quizás en casa el arca la vieron como un cofre solamente. Solamente Eliezer podía tocar eso, pero ahí estaba ocupando un lugar en su casa. 20 años el arca ocupando un lugar. Yo no sé usted, pero esto me trae a pensar un momento en los padres que tienen la oportunidad de que la presencia de Dios esté en sus vidas, y que no solamente en sus vidas, sino que en sus casas. ¿Sabía usted que usted y yo tenemos el gran privilegio de que la presencia de Dios esté en nosotros? ¿Sabía que usted es templo y morada del Espíritu Santo? Que el día que usted recibió a Jesús en su corazón, el Espíritu llegó a su vida y ahora ha hecho morada en usted. Por lo tanto, usted es casa de Dios. Y que en su casa está Dios con usted. En el trabajo, ahí está Dios con usted. Y donde sea que usted va, ahí está Dios con usted. Es decir, usted tiene el privilegio que tuvo Abinadab. Usted y yo tenemos ese mismo privilegio. La cosa está en que tendremos nosotros la responsabilidad de poder ver la presencia de Dios como la vio Abinadab, o la veremos de otra manera. Pero hoy en día nos damos cuenta de cristianos evangélicos que son líderes en la casa, pero han visto a Dios como una religión y han tomado a Dios como una religión en sus vidas. Lo han tomado como un costumbrismo y van pasando los años y ellos toman a Dios como una religión. Bueno, yo voy a la iglesia cada domingo, mi familia sabe, mis hijos saben que yo voy a la iglesia. En la casa no importa si el hijo anda como quiera andar. De repente el hijo se viste en estos tiempos como homosexual y eso no importa. La hija trae al novio y el novio se duerme en la casa con ella una noche y papá no dice nada. En la casa se ve televisión hasta 1 o 2 de la mañana y los hijos ahí y el papá no dice nada, se va a dormir, no le importa. No sé si me estoy explicando, pero papá dice que ama a Dios. Papá dice que tiene a Dios. Papá dice de que ha recibido a Cristo en su corazón, pero no lo ha llevado a la casa. No sé si alguien me está entendiendo. El ejemplo de Abinadab es de los hombres que le ponen poca importancia a la presencia de Dios en su vida. El ejemplo de Abinadab es de los hombres que no enseñan principios bíblicos a sus hijos. El ejemplo de Abinadab es el ejemplo de un hombre, de un padre que no le interesa nada de Dios, no le interesa la Biblia, no le interesa enseñarle principios bíblicos a sus hijos. Sus hijos hacen lo que quieran y ellos no tienen la autoridad de corregirle. Quien manda en la casa son los hijos, no manda papá. Y su casa está patas arriba, pero ellos dicen que tienen a Dios. Ese es el ejemplo de Abinadab. El siguiente ejemplo es el ejemplo de Obed-edom. ¿Qué diferencia hay en Obed-edom y Abinadab? ¿Por qué? ¿Acaso Dios tiene favoritos? ¿Acaso Dios quiso ver a Obed-edom de una mejor manera que a Abinadab? Lo que pasa es que Dios es un Dios justo. Lo que pasa es que Dios conoce el corazón de cada uno. Y es que no todos ven las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Y es que no todos tomamos a Dios como Dios quiere que nosotros le tomemos. En la casa de Abinadab faltó honra, faltó obediencia. En la casa de Abinadab faltó que honraran la presencia de Dios. No vieron el gran privilegio que tenían. Pero en la casa de Obed-edom, sí, Obed-edom era un siervo del Señor. Era un levita también, pero era un portero que servía en la puerta del tabernáculo. Por lo tanto, él sabía de que esa arca representaba la presencia de Dios. Obed-edom sabía de que era tan importante darle valor a esa arca. Obed-edom sabía de que había que temerle a esa arca, porque había visto no solamente lo que le había sucedido a los filisteos, sino que había visto lo que le había sucedido a Usa. Obed-edom había entendido
que si en una vida hay inmundicia, hay pecado, hay consecuencia. Porque mientras Usa desobedece a lo que se le había enseñado o que quizás nunca se le enseñó, ignorando algo, una ley, ignorando algo que era muy importante, tocó el arca y murió. Así le pasa a todo aquel que ignora lo que Dios dice. Así le pasa a todo aquel que ignora y permite pecado en su vida. Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida. ¿Sabe qué? Obed-edom sabía todo eso. Había visto lo que había sucedido con Usa, había visto lo que había pasado allá. Por lo tanto, ahora le llevan el arca a su casa. Y dice Obed-edom, vamos a honrarlo, porque esto se representa la presencia de Dios. Vamos a obedecerlo. Aquí mis hijos no van a venir con cualquier cosa, van a aprender a honrar el arca del pacto, porque esto representa la presencia de Dios. Así que Obed-edom, me imagino, el reunir a su familia. Saben que tenemos el gran privilegio que del arca de la alianza esté con nosotros, de que Jehová esté con nosotros, esté en nuestra casa. Así que aquí en la casa vamos a honrarlo, vamos a obedecerlo, vamos a adorarlo. Y Obed-edom se convierte en un adorador. La Biblia en Crónicas nos enseña un poco acerca de la vida de Obed-edom. Y Obed-edom era uno de los que tocaba el arca. Así que Obed-edom era un adorador. Era un hombre que adoraba a Dios y que le enseña a sus hijos a honrar a Dios ahí, a adorar a Dios. E inmediatamente Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra a los que le honran. Mientras que el arca está en la casa de Obed-edom, sucede lo siguiente, sucede una bendición, porque la bendición viene cuando hay obediencia. La bendición a una vida, a una familia viene cuando hay honra. La bendición viene a una familia cuando hay temor reverente a Dios. Amén. La bendición de Dios va a estar en una familia, en una vida, en una familia, en una casa, cuando en ese lugar se le honra, cuando en ese lugar se le obedece, cuando en ese lugar se le adora como lo que Él es. Amén. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero cuando en la casa no hay adoración, cuando en la casa hay irreverencia, cuando en la casa no hay respeto hacia Dios, no hay bendición también. No hay nada de Dios. Y así puedan pasar los años y los años y los años y no vemos nada de Dios. Pero cuando se honra, entonces vemos a Dios obrando de una manera especial. Obed-edom, dice la Biblia, en la historia que encontramos en el libro de Crónicas, vemos a Obed-edom que era un portero. ¿Sabe qué es un portero? Es un hombre que cuida la puerta del tabernáculo. Dice que el tabernáculo tenía 4 puertas y en cada puerta había un portero. Obed-edom es hijo de un hombre que también era portero. Por lo tanto, Obed-edom tenía el conocimiento que al lugar santísimo no entraba cualquier cosa. Obed-edom era un hombre que cuidaba, que guardaba la puerta, que no permitía que nada entrara. Él veía lo que entraba y lo que salía, pero tenía celo de Dios. Amén. ¿Sabe qué es eso? Tenía celo de Dios. Él no permitía que al lugar santo entrara algo que no era correcto. Por lo tanto, cuando el arca está en su casa, él hace lo mismo. Él hace lo mismo. Yo me imagino a Obed-edom decirle a sus hijos, el arca está ahora en nuestra casa, así que en mi casa no va a entrar cualquier cosa. Así que vamos a ser estrictos con lo que va a entrar a la casa. Esos son los hombres que honran a Dios. Los hombres que honran a Dios corrigen, instruyen en sus casas a sus hijos. Los hombres que honran a Dios, lo que no es de Dios, no lo permiten en la casa. Amén. Los hombres que honran a Dios y que han aprendido a temer a Dios, no permiten que en su casa haya desorden. No permiten que en su casa haya pecado. No permiten que en su casa haya adulterio, que haya todo esto. Es diferente a un hombre que él mismo abre las puertas para que el pecado entre a su casa. Pero un hombre celoso de Dios, de la presencia de Dios, no permite que el pecado entre a su casa. Él dice, aquí no se va a permitir todo eso. Admiro las palabras de un hombre que dijo en una ocasión,
acerca de sus hijos. Dijo, yo le digo a mis hijos que mientras vivan bajo el techo de mi casa, yo no voy a permitir y no voy a tolerar cosas que no agradan a Dios bajo el techo de mi casa. ¿Sabía usted eso? Que hay padres que dicen, el muchacho ya sabe lo que hace, ya él está grande, no importa, ya él verá un día, él va a aprender de sus cosas que hace. Pero un padre siempre está corrigiendo, un padre siempre está instruyendo, siempre está pendiente de lo que están haciendo sus hijos y con la enseñanza bíblica siempre en sus hijos. Y Dios ve eso, Dios honra eso, a Dios le agrada eso, a Dios le agrada que en la casa haya temor, a Dios le agrada que a Él lo vean con reverencia en la casa, que se le honre, amén. Entonces Obed-edom enseña esto. Es un portero que tenía conocimiento de lo que entraba a su casa, que entraba, él no permitía el pecado a la casa. Obed-edom tenía el conocimiento de esto y David sabía esto. Saben que en Salmos capítulo 5 David dice, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad, dice, el malo no habitará junto a ti. Un hombre que tenía el conocimiento claro de lo que es la presencia de Dios. Salmos capítulo 15, versículo 1, y ustedes pueden seguir los siguientes versículos, pero dice el salmista aquí, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? No puede entrar cualquiera, debe haber santidad, debe haber reverencia. Y sigue diciendo los versículos, el que habla verdad, es decir, el que es puro de corazón, la pureza en su casa, la pureza en los que alaban a Dios y adoran a Dios. De la misma manera, este hombre parece que tuvo el cuidado de que a su casa no entrara cualquier cosa. Tuvo el cuidado de honrar la presencia de Dios. Y eso es lo que debe hacer un hombre de Dios, un hombre que teme a Dios. Un hombre que tiene el cuidado de lo que viene a la presencia de Dios, cuida lo que ve, cuida lo que se hace, lo que se escucha, cuida todo lo que pasa dentro de la casa. Tiene cuidado de eso, porque se debe honrar a Dios. Yo recuerdo en mi familia, saben de que el ejemplo de un padre no solamente son palabras, el ejemplo de un padre es un ejemplo que se demuestra. Amén. Vengo de una familia de que yo recuerde de pequeño, nos instruyeron en los caminos del Señor. Y si un día desobedecimos, fue fuera de nuestra casa. Pero en la casa no se nos permitió hacer lo que nosotros queríamos. En la casa no se nos permitió hacer lo que a mí se me daba la gana, sino que se nos enseñó a hacer lo correcto. Las decisiones que tomamos fuera de la casa, fue fuera de la casa. Las decisiones malas que tomamos fue no estando dentro de la casa, bajo el techo de mi padre. Y nosotros sufrimos las consecuencias. Digo nosotros, mis hermanos y yo también. Sufrimos las consecuencias de estar lejos del Señor. Pero una cosa recuerdo de mi padre en una ocasión que me estaba corrigiendo. Y me dijo, yo viví lo que tú quieres hacer. Yo ya sé lo que es estar ahí. Yo ya pasé por ahí. Si yo soy así con vos, me dijo, es porque no quiero que tú estés en esa situación, que tú sufras lo que yo sufrí estando en el mundo, estando perdido, haciendo las cosas que hice. Eso trae su consecuencia. Pero a veces ignoramos eso y nos damos cuenta después, cuando somos adultos, del consejo de nuestro padre. Pero un padre siempre da un buen consejo. Un padre siempre instruye a sus hijos por el temor de Dios. Cuando un padre hace eso, ve el resultado de sus hijos. Este hombre, Obed-edom, es un hombre que cuidó eso. Es un hombre que enseñó a sus hijos cómo debían honrar a Dios. Y Dios bendijo su familia. Dios bendijo su generación. La Biblia más adelante habla de sus generaciones, habla de lo que Dios hizo, habla cómo sus hijos servían también en la casa del Señor. Y es lo que Dios quiere hacer hoy en día con nosotros. Amén. Es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Que nosotros enseñemos principios a nuestros hijos y que veamos cómo nuestros hijos y nuestras generaciones sirvan también a Dios. ¿Sabe, hermano? El día de hoy Dios está buscando a hombres como Obed-edom. Dios está buscando a hombres
que tengan estos principios, que honren, que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay características que nos enseñan o nos ayudan a ver a este tipo de hombre que Dios está buscando. Se lo voy a mostrar conforme la Biblia, lo voy a respaldar con algunos versículos bíblicos. Ser un guardián del arca como lo fue Obed-edom. Primera de Crónicas 15:24. Ahí nos habla lo que hacía Obed-edom. Era un guardián del arca, un protector, dice, del arca. También Dios busca a hombres esforzados y valientes. Lo dice Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que Dios busca? Esforzados y valientes. También hay una cita bíblica en primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2, y que dice así: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Mira lo que dice Dios: esfuérzate y sé hombre. A veces nos preguntamos, ¿cómo así ser hombre? Yo soy hombre, ¿qué pasó? Yo soy hombre, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que Dios está buscando? Que tengas el carácter de un hombre. Hoy en día, bueno, aquí no lo hay, aquí en la iglesia creo que no lo hay, pero hoy en día, de repente es muy típico que el hombre haga lo que la esposa diga. Si la esposa se enferma, está enferma mi esposa, me quedo en casa que la voy a cuidar. Si la esposa de repente, esto es muy típico, no aquí en la iglesia. La esposa de repente está embarazada y va a dar a luz y luego guarda, 40 días, ¿verdad? Que guarda en casa todavía la mujer después del parto. Pero el hombre también guarda todo ese tiempo, no se aparece a la iglesia. Y la pregunta es, ¿dónde está el carácter del hombre? Dice la Biblia, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. El hombre es el que da el ejemplo, el hombre es el que va adelante, el hombre es el que va siempre con ese carácter que debe de tener. Siguiente cosa es que se mantiene velando y orando. Dios quiere que nos mantengamos en oración y velando. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Una de las cosas que Dios espera de nosotros es que en casa haya oración. La oración no solamente es en el templo, la oración también es en casa. Amén. Y los hijos están viendo eso, los hijos están viendo lo que está sucediendo en papá y lo que está sucediendo en mamá también. Entonces, ellos están siendo instruidos de esa manera. Siguiente cosa es que se mantienen firmes, los Obed-edom que Dios está buscando. Dios pide que haya firmeza. Primera de Corintios 16:13 dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Escuche esto. Hay muchas responsabilidades en el hombre, hay muchas responsabilidades en un padre, pero una de las cosas es las responsabilidades espirituales. Las responsabilidades espirituales llevarán que tus hijos sean bendecidos también, que tu generación sea bendecida también. Una vida en santidad, Dios pide una vida en santidad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo podríamos corregir a un hijo que sea bien portado? ¿Cómo podríamos decirle a un hijo que no traiga pecado a su vida cuando papá es el ejemplo? Amén. Papá es el ejemplo. Si el papá vive en santidad, si papá le demuestra a su hijo que delante de Dios se debe vivir en santidad, los hijos también aprenden a vivir así. Los hijos también aprenden lo que ven de papá. Siguiente cosa es que son verdaderos adoradores. Juan 4:23 dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Otra cosa es que debe ser limpio. ¿En qué sentido? Dice 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando hay limpieza espiritual en nuestras vidas, vemos cómo Dios va a respaldar esa casa. Y quiero terminar con esto, que usted me acompañe
a Primero de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Primero de Crónicas, capítulo 26. Esos son los Obed-edom que hoy el Señor está buscando. Capítulo 26. Dios bendice la generación de este hombre. Y Dios quiere bendecir las generaciones de usted y yo. Es decir, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Cuando nosotros aplicamos el principio de temer a Dios, la bendición estará en nuestra casa. Mire, capítulo 26, versículo 4, dice así: los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito, Josabed, el segundo, Joá, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, dice, el sexto, Amiel, el séptimo, Iscar, el octavo, Peultai, dice, también de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones que valerosos y esforzados. Escuche eso. No solamente los hijos de Obed-edom, los nietos de Obed-edom también. Sigue diciendo, los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, el Esbad, y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Samaquías, dice, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, ¿para qué? Para el servicio. 62 de Obed-edom. Y los hijos de Meselimías, hermanos, dice, 18 hombres valientes. Generación de Obed-edom sirviendo al Señor. Hombres robustos y valientes. ¿Para qué? Para servir a Dios. Le pregunto a usted, como padre de familia, ¿quiere que sus hijos sirvan a Dios? ¿Quiere ver a sus hijos instruidos en el camino del Señor? ¿Quiere ver a sus hijos y los hijos de sus hijos sirviendo a Dios? Que sean hombres y mujeres ejemplares, que sean hombres y mujeres que sean ministros en el Señor. Solo hay una cosa: honre la presencia de Dios en su vida. Honre la presencia de Dios en su casa. Honre la presencia de Dios donde sea que usted ande, donde sea que usted camine, y usted verá a sus hijos y a los hijos de sus hijos con esa bendición de parte de Dios. Siguiente cosa: no permita el pecado, no permita lo que desagrada a Dios, no permita lo que entristece a Dios en su vida, en su familia, en su casa. Y usted verá cómo Dios lo va a honrar a usted. Y usted verá cómo Dios estará, la bendición de Dios en su casa y en su generación. El deseo de todo padre es que sus hijos sirvan a Dios, que sean rectos, que sean ejemplares. El deseo de todo padre es que los hijos de sus hijos también sean de bendición para mucha gente, que Dios los use. Pero la clave es usted y yo. La clave es usted y yo, hermano y hermana. ¿Sabe que Dios espera que nosotros seamos valientes? Dios espera que nosotros seamos esforzados para servirle a Él, para amarle, para adorarle. Dios espera un corazón que esté entregado al Señor en este tiempo. Amén. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hago? Lo que dije al principio, ¿cómo hago para instruir a mis hijos? ¿Cómo hago para que mis hijos sean bendecidos? Porque hoy en día muchos hombres crecen a hijos que son ejemplares, tal vez en lo que es lo secular. Son trabajadores, son esforzados, pero en el servicio a Dios, en la entrega a Dios, nada que ver, porque no tienen principios bíblicos. Papá nunca les enseñó principios. Son buenos hombres, pero no honran a Dios. Usa y el otro muchacho, los hijos de Abinadab, tal vez eran buenos hombres, pero no aprendieron a obedecer a Dios. Los hijos de Obed-edom fueron buenos hombres, pero fueron bendecidos. Estuvieron en el servicio del Señor, sirviendo a Dios en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque papá honró la presencia de Dios en su casa
en su vida, en su familia. Papá enseñó principios que honraran a Dios, que temieran a Dios, que hubiese temor reverente de Dios en su casa. Amén. Sabe que muchos de los que estamos acá, estoy concluyendo ya, muchos de los que estaban acá, que son hijos de padres que les enseñaron principios, están acá por esos principios que papá un día les enseñó. Y muchos de sus hijos van a estar sirviendo a Dios por esos principios que usted le va a enseñar a sus hijos, que usted le está enseñando desde ya. Ese ejemplo que usted está haciendo desde ya. Usted no está perdiendo su tiempo con venir a la casa de Dios. Usted no está perdiendo su tiempo cuando usted se sienta en casa y les enseña la palabra de Dios. Usted no está perdiendo su tiempo cuando usted reta a sus hijos a que se aprendan un versículo. Usted no pierde su tiempo cuando se sienta con sus hijos y les enseña un pasaje de la Biblia del Señor. Usted no pierde su tiempo cuando le dice a sus hijos, ven y ora. No pierde su tiempo. Hay padres que dicen, no, es que es perder mi tiempo con mi hijo porque al final él no ora, le digo que se arrodille y se duerme. Le voy a contar un testimonio. Los días de oración en la iglesia donde mis padres perseveraban, había un día de oración como acá que la gente no le gusta ir. Eso es muy típico, que el día de oración nadie va, 2, 3 van. Pero mi papá no se perdía ese día de oración, pero tampoco nos dejaba en casa. Yo iba con mi papá. Aunque yo sentía aburrido en ese momento como niño, sentía aburrido estar en un culto de oración y se arrodillaban y todos orando. Y yo no podía porque no entendía todavía esto. Y me quedaba dormido ahí. Cuando yo despertaba ya estaban despidiéndose del culto. Le parecerá gracioso, pero mi papá estaba haciendo algo en mi vida. Me estaba enseñando lo importante que era orar aunque yo me quedara dormido. Entre más me llevaba, entre más yo estaba ahí, fui aprendiendo que había algo especial cuando hablábamos con Dios. Fui aprendiendo que había algo precioso cuando hablábamos con Dios. Fui aprendiendo el valor de la oración. Fui aprendiendo de que no se trataba de ir a dormir, sino que había algo especial ahí, que era la presencia de Dios. Eso sucede cuando usted le enseña a sus hijos. Tal vez usted dice, pierdo mi tiempo. No, sus hijos empezarán a ver cómo Dios empezará a estar en casa. Sus hijos empezarán a abrir sus ojos y verán la diferencia de lo que hay en una familia donde no hay temor de Dios. Verán que allá en aquella familia hay pleitos, hay situaciones feas en esa casa, pero verán la bendición de Dios en su casa. Verán paz en su casa, verán bendición en su casa, verán prosperidad en su casa, porque en esa casa se ha aprendido a honrar la presencia de Dios.